Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar nuevamente reunidos para leer tu santa y bendita palabra. Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a perseverar en ti, Señor. Te queremos presentar esta programación. Padre, bendice y fortalece a cada uno de los oyentes que están con nosotros desde los distintos países, los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Panamá. Ten misericordia, Señor. Todos los hermanos, Señor, que ya están escuchando la programación, que en ellos se pueda cumplir la promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Perdona, Señor, cualquier ofensa, y ayúdanos. Permite que cada uno de los hermanos, Señor, pueda tener su mente, su corazón, sus manos dispuestos a entender, a amar y a hacer tu voluntad, Señor. Permite, oh Dios, que cada hogar que abre sus puertas a tu palabra reciba del cielo bendiciones y el Espíritu Santo guíe cada uno de los corazones para amar y para deleitarse en hacer siempre tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo hemos suplicado todo. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con la lectura de la carta a la iglesia o a la congregación ubicada en Galacia. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y por supuesto, no cabe duda que el autor es el apóstol Pablo y la fecha de redacción de esta misiva, de esta carta, de esta epístola, data entre los años 55 a los años 56 después de Cristo. El tema principal que engloba esta misiva es la justificación solo por la fe. Los destinatarios de esta epístola, Gálata es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, sino una región del Asia Menor. ¿Se entiende esto? Galacia no era una ciudad, el nombre de una ciudad. Es el nombre de una región, de la región del Asia Menor, que incluía muchos pueblos, y su nombre se originó en el tercer siglo antes de Cristo, cuando una tribu de la Galia emigró hacia esa región en el primer siglo antes de Cristo, y el término Galacia se usaba en su acepción geográfica para denominar la región norte central del Asia Menor, donde se habían establecido los galos, y desde el punto de vista político, para designar la provincia romana del Asia Menor sur central.
Pablo envió esta carta a la provincia de Galacia, un área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. A estas localidades estaba entonces destinada esta carta. Recordemos que Gálatas es la única epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias. Es decir, aquí se nombra las iglesias que estaban establecidas en esta región. Galacia no era una ciudad. No era una ciudad como decir Corinto, como decir la ciudad de Macedonia. No, era una región. Y en esta región ubicada del Asia Menor incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. La cuestión de la fecha de esta epístola depende fundamentalmente de la relación que nos expresa en esta carta en el segundo capítulo, desde el versículo 1 al versículo 10, con las visitas del apóstol Pablo a Jerusalén mencionadas en el libro de los Hechos. Aunque el capítulo 2 puede ser identificado con la visita relacionada en los Hechos, que lo detalla el capítulo 11, algunas dificultades han surgido para vincularla con los acontecimientos que aparece en Hechos 15. Sin embargo, es probable que el apóstol Pablo haya escrito esta carta alrededor de los años 55-56, cuando él estaba en Macedonia o Corinto durante su tercer viaje misionero. La ocasión, el propósito por el cual se emite esta carta, y es que los legalistas de la iglesia, llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos, y ellos argumentaban que las promesas de Dios lo alcanzaban solo los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente el regalo de la salvación. No negaban que era necesario creer en Jesús, pero insistían en que eso no era suficiente, que había que añadir a la fe estos ritos de los cuales ya se habían determinado con anterioridad por medio del concilio en Jerusalén, que no eran necesarios. Y esta doctrina estaba en abierta contradicción con la insistencia del apóstol Pablo de que la salvación es por la gracia a través de la fe, por lo que los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas cuestionando su autoridad, tratando de disimular o de minimizar la autoridad del apóstol Pablo para aprovechar esa ocasión y catapultar, echarle tierra a las enseñanzas que ya el apóstol Pablo había enseñado en esta región. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más, dijeron que era un oportunista que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles al desechar sus válidas exigencias en relación con la ley. Y Pablo, por supuesto, reaccionó vehemente. El apóstol Pablo no quedó callado. Él reaccionó vehementemente contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y explicando el evangelio de la gracia por la fe. ¿Ustedes creen que cuando el apóstol enumera en 2 de Corintios la cantidad de adversidades por las cuales él atravesaba a diario, y al referirse peligro entre falsos hermanos, estaba muy claro y muy tajante de que había gran número de personas que no valoraban o no estimaban el llamamiento del apóstol Pablo, y que las enseñanzas que por medio del Espíritu Santo él entregaba a las iglesias las trataban de opacar,
y desviar el verdadero sentido de lo que es la salvación. Y esto trajo como consecuencias que muchas personas entraran en un punto de confusión. Sin embargo, el apóstol, sabiendo estas situaciones, para corregir estas estrategias, usaba de las cartas para despertar, para guiar, para instruir al pueblo de Dios. Porque, hermanos, con cuánta inversión de espíritu, de alma, desgaste físico, cuántas situaciones experimentaba el apóstol Pablo para llevar la verdad del Evangelio a todas las zonas que podía llegar. Y sencillamente aquellas personas que no tenían otro oficio sino desacreditar, tratar de destruir la obra de Dios en la vida de estos creyentes, malinformando, tergiversando, corrompiendo la sana doctrina, tratando de corromper la sana doctrina. Entonces, debido a estas situaciones latentes en esta zona, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta a esta región. Recordemos que en esta región estaban las iglesias de Antioquía, de Iconio, de Listra y de Derbe. El apóstol Pablo envía esta misiva para subsanar, para contrarrestar, para salvaguardar la fe de esta región, porque se dio cuenta que estas personas, si bien el apóstol Pablo trabajaba incansablemente para extender la verdad de Cristo, el apóstol Pablo era como ese hombre que encendía esa llama de la fe, extendía esa palabra gloriosa del Evangelio, y no con palabras de humana sabiduría lo había expresado, sino con la demostración del Espíritu Santo en su ser. Y esto era notorio a través de los milagros que se realizaban por medio del apóstol. Y por supuesto, él iba avalado con el Espíritu de Dios que lo llevaba a los lugares para hacer referencia de la salvación de Dios. Y esta gente eran así, estas personas que eran como estaban al acecho, eran como los que se encargaban de apagar el fuego con la cual el Espíritu de Dios había llevado la luz de Cristo a estas regiones. Entonces, esta epístola está dividida en secciones de 2 capítulos cada uno, y un contenido biográfico que se halla aquí, doctrinal y práctico. En la primera de ellas, lo que es el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo defiende su independencia apostólica, y no en un espíritu de indignación personal, no, sino con el propósito de establecer el origen divino de este evangelio. Y en la sección doctrinal, en el capítulo 3 y 4, el apóstol Pablo presenta una serie de argumentos imperiosos e ilustraciones para probar la inferioridad de la ley al evangelio y al establecer su verdadero propósito, y en la aplicación práctica de su doctrina, que viene siendo los capítulos 5 y 6, él exhorta a los gálatas para que hagan un uso apropiado de su libertad cristiana y no abusen de ella. En lugar de otorgarles licencia para pecar, el evangelio nos provee los medios para alcanzar la rectitud que demanda la ley. Y esto lo aclara de una manera maravillosa en estos últimos capítulos. Fíjense que esto que se lee en esta epístola, esta misma perversión del evangelio que Pablo combate en esta carta, sigue apareciendo bajo distintos disfraces en la vida actual. El legalismo, con su prédica de que la justicia o la santificación depende de los esfuerzos personales de la gente, negando así la eficiencia de la cruz. Y es el más persistente de los enemigos del evangelio de la gracia. La circuncisión hace énfasis en cómo combatir esto, porque estos judaizantes estaban explicando que ellos debían de realizar las prácticas. Una de esas, pues muy notoria, es la circuncisión, y tenían exigencias que estaban colocándoles. Ellos lo ataban enteramente con la relación
de lo que es la salvación. Pero muchas veces la observancia de ciertas reglas, ciertas regulaciones o ritos religiosos se consideran como una condición junto a la fe para alcanzar la madurez cristiana. Y Gálatas denuncia abiertamente los peligros de estas prácticas, de estos ritos, y establece lo esencial que es la fe como el único requisito de la salvación. Y esta epístola se convirtió en el emblema de la Reforma Protestante y es la carta magna de la libertad espiritual para todos los tiempos. Entonces, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de aclarar los puntos que se requieren para compartir, para entrar en lo que se conoce como el plan de la salvación. Y una vez salvo, libertos, somos del pecado, pero pasamos a ser siervos del Señor. Entonces, la libertad no se debe interpretar como licencia para pecar. Y muchas cosas que aclara el apóstol Pablo acá, de modo que el Evangelio se presente con toda la pureza que contiene. Así que bueno, vamos entonces a iniciar la lectura del primer capítulo de esta epístola. Escuchemos con atención. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias sea a vosotros, y la paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a la Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días, mas ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios. Bueno, observamos entonces la manera en que el apóstol Pablo inicia su presentación a esta carta.
y Él se presenta de manera tal cual Él es enviado del Señor. Él es apóstol, pero no es de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien ha sido el que lo ha resucitado de los muertos. Entonces la autoridad apostólica del apóstol Pablo no provenía de hombres ni por hombres, no era de voluntad humana realmente, y lo confirmaba así, pues había sido Dios quien lo comisionó por medio del Señor Jesucristo y Él resucitado. Y hace referencia entonces a todos los hermanos que estaban con Él ahí en las iglesias de Galacia, en esta región. Les daba entonces la salutación sobre la gracia y la paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por sus pecados, por nuestros pecados, con el único propósito de librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, nuestro eterno Padre. Y Pablo resume la epístola declarando el hecho, el propósito y el fundamento de la redención en Cristo. Y la Escritura divide la historia en dos edades: el presente siglo malo, dominado por Satanás, y la edad por venir, el inaugurado reino de Jesús, como por lo que será la presente edad, que aún no ha comenzado, que aún no se ha llevado a la plenitud. Y estas dos edades están siguiendo cursos paralelos. Jesús vino a rescatarnos del dominio de la antigua edad y a transferirnos a la que está por venir. El apóstol Pablo refiere esto y les dice entonces que estaba maravillado, expresa el asombro en que tan pronto ellos se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Es decir, él resume en el versículo 4 la verdad del evangelio de Dios. ¿Cuál ha sido la misión de Jesucristo? Y les presenta su asombro. No le cabe la capacidad para expresar cómo es esto, que ya ustedes en esto hayan sido confundidos. Y en contraste con su usual costumbre de darle gracias a sus lectores al inicio de una epístola, Pablo pasa directamente al asunto que le preocupaba. Y las noticias que le llegan de los Gálatas no hablan del progreso, sino del retroceso en la fe que estaban experimentando estas iglesias. Y ellos están abandonando el evangelio de Cristo por otro diferente. Claro, esto él aclara, solo hay un evangelio, y el que predican los judaizantes es una perversión del verdadero. Entonces, él les dice, miren, no es que haya otro evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense cómo hace entonces la aclaración. No es que hayan varios evangelios. Y uno dice entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Y por qué hay tantas fees, tantas creencias? Y cada una tiene algo diferente que sustentar y lo basa en la Biblia. Esto es confuso, ¿verdad? Esto es como que, ay Señor, entonces, ¿por cuál camino vamos? Pero Él les dice algo sobrenatural. Miren, si a ustedes, si a nosotros llega un ángel del cielo, fíjense, un ángel del cielo, y nos anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sencillamente esto sea anatema. Esto no es válido. Fíjense la manera en que les argumenta. ¿Cómo poder salir del error? ¿Cómo saber si estoy o no estoy en lo correcto? ¿Cómo saber si realmente estoy en la verdad de Cristo? Y Él les dice, si un ángel del cielo llega con otro evangelio, ustedes lo tienen que ver como anatema. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que esto está totalmente en sentido opuesto a lo que ha demostrado o a lo que
conlleva la voluntad de Dios. El significado de anatema es maldito, apartado. Es algo que está totalmente desterrado de Dios, no es acepto a Dios, ni en el sentido de condena o ser apartado o separado, cortado. Esto no es real. Fíjense la manera en que, qué ejemplo les da el apóstol Pablo a estas iglesias, a esta región. Si alguien les viene a decir a ustedes, miren, no quiero que se dejen confundir por nada. Así venga en persona un ángel del cielo y les inventa otro evangelio del que se ha anunciado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque lo que se está anunciando fue sencillamente la experiencia de Cristo, este evangelio. Recuerden lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Ese es el evangelio puro de Cristo. No hay otro. Y así puede venir un ángel, el arcángel, querubín, serafín, a enseñar algo diferente a lo que Jesucristo nos ha dejado como herencia. No lo podemos abrazar. Y él les hace esta reflexión y les dice: como antes yo se los había dicho, también ahora se los vuelvo a decir. Si alguno predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, esto es anatema, esto es apartado, esto está contra la voluntad de Dios, esto es inaceptable para Dios. ¿Qué es lo que yo busco a ustedes? ¿El favor del hombre o el favor de Dios? ¿Qué es lo que se busca? ¿Trato yo de agradarle a los hombres?, le pregunta el apóstol Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería yo entonces siervo de Cristo? Entonces aquí notamos que el primer uso de este sí en el griego indica una suposición. El apóstol Pablo no está predicando nada nuevo, y el segundo sí describe una situación concreta. Algunos están pervirtiendo el evangelio. El celo de Pablo por el evangelio es tal que prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si llegara a distorsionarlo, y su disposición al castigo no obedece a un impulso personal contra los maestros rivales. Por el contrario, él habla con autoridad apostólica al darse cuenta que la gloria de la obra redentora de Cristo y el destino de las almas están en juego. Y entonces él asevera y les expresa que él no busca el favor de los hombres. Pablo rechaza la insinuación de que es un oportunista que busca el favor de la gente enseñándoles lo que quieren oír, y él rechaza estos ataques con los cuales estas personas están persuadiendo a que estas congregaciones se aparten de la verdad sublime del Señor. El evangelio de Pablo no lo recibió de tradición o enseñanza alguna, sino Dios quien se lo mostró a través de su Hijo Jesucristo. Y él les expresa: miren, yo se lo hago saber, hermanos, el evangelio que yo les he anunciado no es según hombre, no me lo enseñó una secta, no me lo enseñó, no. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Fue la revelación de Jesucristo en mi vida la que me llevó a comprender y ahora a enseñar la verdad del evangelio. Porque ustedes han oído acerca de mi conducta en cuando yo era, en otro tiempo cuando vivía según el judaísmo. Ustedes saben que yo perseguía de una manera sobrenatural, de una manera exagerada, por decirlo así, a la iglesia de Dios, y cómo yo la asolaba. Y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, porque yo era más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense cómo él abre su corazón y expresa esta condición en la cual estaba sumergido según las creencias de la cultura judía, y por eso él hace referencia en el judaísmo. Yo aventajaba, yo le llevaba una buena
distancia a aquellos que se decían ser judíos. Era, sin embargo, procurando él, ¿verdad? Y expresa, procurando él hacer lo mejor para lo que él había sido enseñado, se dio cuenta que el Señor lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Y esto lo hizo para que él predicase entre los gentiles, para que él anunciase la verdad sublime del Evangelio. Y él dice, miren, yo no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense cómo el apóstol Pablo prueba el origen divino de su Evangelio haciendo un recuento de su conducta antes de su conversión y en su conversión y de todas las actividades posteriores. Y solo una intervención divina podía transformar súbitamente a Pablo de un fanático judío a un celoso misionero cristiano. Y Pablo no recibió instrucciones humanas después de su conversión. Dios se le reveló la sustancia del Evangelio en Arabia. Como nos dice aquí, no subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, él hizo como un retiro para avanzar con lo que el Señor le había encomendado. Es decir, después de haberse ido 3 años a Arabia, él subió a Jerusalén para ver al apóstol Pedro y allí permaneció con él 15 días nada más. Entonces, aquí él dice, en su primer encuentro, él fue a conocer. Y el propósito de la visita de Pablo a Jerusalén no fue recabar una encomienda oficial como apóstol o recibir instrucciones doctrinales. Aquí nos damos cuenta que la autoridad del apóstol Pablo fue reconocida en el concilio de Jerusalén. Aquí cuando él va expresando, miren, yo no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor, y con esto que les estoy escribiendo de aquí en adelante, Dios sabe que yo no les miento. Después yo me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que estaban allí, que eran en Cristo. Solamente ellos escuchaban decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, en otro tiempo combatía. Y esto era motivo para que glorificasen a Dios. Y esto está anunciado en la carta de los Hechos. Fíjense que él recibe este llamado, él tiene este encuentro con Jesucristo y él asume una postura de 3 años de retiro a Arabia. ¿Bajo qué concepto? ¿Quién lo formó? ¿Quién instruyó al apóstol Pablo en todo esto? Y él les revela estos detalles a las iglesias que estaban en esta región, con el propósito de que entendiesen que el Evangelio sencillamente había llegado a su conocimiento a través de la dirección perfecta del Hijo de Dios. ¿Seguimos avanzando? Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el Evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Espero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que
el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Celfas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no acordemos de los pobres, lo mismo que fui también solicitó en hacer. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar, porque antes que viniese a unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y así disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos, naturales, no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley, para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, ¿les parece maravilloso cómo el apóstol Pablo va desglosando la defensa del Evangelio? Después de haber pasado 14 años, él subió nuevamente a Jerusalén con Bernabé, y él llevaba también consigo a su discípulo Tito, este joven también, quien a los pies del apóstol Pablo fue formado. Y él subió según una revelación, no para correr o por haber corrido en vano. Él expuso en privado lo que le estaba inquietando. Fíjense que Tito, quien era griego, fue un caso de prueba. Los líderes de la iglesia de Jerusalén urgieron a Pablo que, para el bien de la paz, se comprometiera a circuncidar a Tito, y Pablo se negó, porque acceder hubiese significado mantener las ataduras de la ley por encima de la libertad del Evangelio. Imagínense, él quería exponer todo lo que él expresaba a los gentiles por medio de la palabra, por medio de la predicación. Y nos hace referencia entonces que aunque algunos comentaristas identifican la revelación con la profecía de Agabo sobre la inminencia de una hambruna relatado en Hechos, capítulo 11, parece aludir a una forma específica utilizada por Dios para guiar a Pablo. Y el tiempo presente utilizado en este verbo predicó significa que Pablo no cambiaba su mensaje en ocasiones diferentes o para satisfacer diferentes audiencias. Al contrario, lo que tenían cierta reputación eran los líderes reconocidos de la iglesia de Jerusalén.
Entonces él expresaba, miren, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Se dan cuenta los detalles que nos revelan en esta epístola el apóstol? Y esto pues a pesar de los falsos hermanos introducidos, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. Fíjense de qué manera el apóstol expresa a los falsos hermanos que eran judaizantes, que insistían en la circuncisión de los gentiles como un requisito indispensable para que ellos pudieran entrar al plan de salvación. Y él hace referencia, y uno diría, bueno, pero ¿por qué el apóstol Pablo sí accedió en circuncidar a Timoteo? Porque Timoteo era hijo de griegos, sí, pero su mamá era judía. Y entonces, por no debatir las cosas, porque este joven Timoteo, su mamá era judía, creyente, fiel. Y él, cuando el apóstol Pablo lo encontró, no estaba circuncidado. Entonces sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos detalla, el Hecho de los Apóstoles nos detalla que sí, el apóstol Pablo accedió a que se circuncidara Timoteo. Pero bueno, en la calidad era diferente porque en él estaba el nacionalismo, era judío. Y me imagino, nosotros podemos presentar que para que un judío no estuviese circuncidado, ya eso era como una ofensa a su patrimonio, porque parte de la cultura estaba eso implícito. Mientras que Tito no era judío, por tal motivo el apóstol repele esa solicitud de que tenía que circuncidarse. No se va a circuncidar, él es griego. Y aunque él pertenezca a otra nación, ya él alcanza la salvación sin la necesidad de circuncidarse. Entonces, el apóstol va expresando que esto, qué triste, ¿verdad? Cuando menciona a los falsos hermanos, y de verdad que esto es, uno dirá, bueno, pero esto era en la época del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía tanto poder de Dios y lo manifestaba por medio de sus obras, y tenía una serie de seguidores que lo amaban y lo respetaban, pero también tenía una serie de detractores que estaban a cada paso al acecho para destrozar toda obra que él estuviese realizando. Qué cosa, ¿verdad? Qué situaciones tan nefastas podemos observar acá. Sin embargo, él expresa, mire, ni un momento nosotros accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. A pesar de las solicitudes de esta gente que estaba atropellándonos quizás para que fuese circuncidado Tito, nosotros no accedimos, no. Pero de los que tenían esa reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, pues no sé, nada me importa, dice el apóstol. Dios no hace acepción de personas. Qué verdad tan maravillosa nos detalla. Y esto también lo revela el apóstol Pedro. El Señor no hace acepción de personas, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Fíjense cómo él expresa cualquier supuesta ventaja de los apóstoles mayores que pudieran ser tomada como una señal de superioridad sobre Pablo, no le preocupaba al apóstol Pablo y de ninguna manera afectaba la validez y la independencia de su ministerio. Entonces, antes expresa, por lo contrario, como me vieron que me había sido a mí encomendada el evangelio de la incircuncisión, y hace la aclaración, a mí el Señor me dio este ministerio de llevarle el evangelio a los de la incircuncisión, y eso por supuesto pasamos a ser los gentiles, y a Pedro el de la circuncisión, pues el mismo que actuó en Pedro para darle este apostolado, este ministerio, este envío de la circuncisión, ese mismo también actuó en mí para los gentiles. Nótese la carga de responsabilidad. ¿Y quién fue el que los escogió? Pedro fue escogido para enviar al pueblo judío, les aclara, y yo al pueblo gentil.
y reconocemos esa gracia que nos ha sido dada, así como a Jacobo, a Cefa y a Juan, que ellos, fíjense cómo él nombra a estos tres grandes siervos de Dios, que son considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos entonces a los gentiles y ellos se fuesen a la circuncisión. Entonces Dios solo tiene un evangelio, pero él señala diferentes esferas, culturas, y él revela esta verdad para ser compartida a toda la humanidad. Entonces, notamos acá cómo estos grandes siervos de Dios, y fíjense cómo el apóstol Pablo los reconoce como columnas, aquellos que han aguantado el peso de este gran compromiso, y cómo él expresa que le dieron esa diestra, es decir, ese compañerismo. Estamos con ustedes, nosotros compartimos la verdad, aquellos que son de nuestra nación, aquellos que son pueblo de Dios, y Bernabé y Pablo recibieron esa ayuda, ese apoyo para que el apóstol Pablo y Bernabé se dirigiesen entonces al resto de las naciones para compartir la verdad de Cristo. Y él les dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Sencillamente les dijeron, mira, vayan, pero siempre tengan en consideración a los pobres. Y eso lo hicieron. Recordemos que ellos pedían ayuda a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Macedonia, que eran gentiles, para que pudieran sostener y ayudar a los pobres que estaban en Judea, en Jerusalén. Y eso lo hicieron ellos. Es decir, los judíos fueron beneficiados de manera directa por los convertidos gentiles. Porque si bien es cierto que la salud viene de los judíos, cuando los gentiles se convierten al cristianismo, estas iglesias ayudan económicamente con sus oraciones también al pueblo de Dios judío. Fíjense que esto es una realidad. Y él lo dice y lo aclara así. Ellos nos pidieron que nos acordásemos de los pobres y nosotros lo hicimos con diligencia. Hicimos esto que nos pidieron. Procuramos hacer esto que se nos encargó. Pero él hace aquí una aclaración. Y de verdad que es importante. Cuando él dice, miren, cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistía a él cara a cara, porque lo que estaba haciendo era de condenar. Fíjense, Antioquía de Siria, por su tamaño, era la tercera ciudad del Imperio Romano y el centro misionero de la iglesia primitiva. Antioquía de Siria. Y la actitud de Pedro no se debió a ninguna consideración teológica, sino a la cobardía. ¿Por qué? Fíjense lo que se plasma en esta carta. Él les dice, antes de que viniesen algunos de los que estaban con Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Estaba en armonía con la hermandad que no era circuncidada. Pero después que vinieron, Pedro se retraía, se apartaba, porque es que él tenía miedo de los de la circuncisión. Y esto lo observó el apóstol Pablo. Y por supuesto era digno de condenar. Cuando él empezó a simular también esa acepción de persona, porque aquí el apóstol Pedro cayó haciendo acepción de personas, es decir, él, cuando no tenía ninguno de sus compatriotas judaizantes, él estaba totalmente en armonía, a gusto con los hermanos que no eran judíos, pero que sí tenían el sello de Dios, porque habían aceptado a Cristo como su Salvador, y él estaba con ellos compartiendo de lo más lícito. Pero cuando vienen los hermanos de la circuncisión, él comienza a apartarse de este grupo de hermanos y a tener actitudes que no eran propias. Y el apóstol Pablo, por supuesto, que inmediatamente cayó para contrarrestar esta acción que había hecho el apóstol Pedro. Ahora, aquí hay muchas cosas que nosotros debemos meditar. La primera, sin duda alguna, la posición del apóstol Pedro fue inapropiada, inadecuada. La postura de los judíos ante la conversión de los gentiles era inapropiada.
Y esto nosotros lo podemos ver, hermanos. Pedro tenía el perfil de un hombre espiritual totalmente, imagínense. Pero esto nos da a entender que como humanos tendemos a equivocarnos y en algún momento estamos expuestos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Entonces nuestras vistas no deben estar enfocadas en el hombre porque el hombre falla, el hombre se equivoca. ¿Y ustedes creen que esta actitud no pudo haber escandalizado a muchos cristianos gentiles al ver cómo el apóstol Pedro actuaba hipócritamente? Yo pienso que sí. Claro que sí pudo haber escandalizado a muchos. Sin embargo, nosotros no podemos caer en el error de escandalizarnos ni de enfocar nuestra vista en el hombre, porque volvemos y recordamos, el hombre falla. Pero Cristo no. Cristo no hizo acepción de personas, nunca hizo acepción de personas. Cuando Cristo le tocó compartir con los samaritanos, lo hizo a plenitud. Lo hizo, estuvo 2 días con ellos y no los trató de manera inferior. Yo pienso que la única manera en que nosotros vemos a Cristo un poco más rígido, así con los gentiles, fue en la situación de aquella mujer sirofenisa, que la trató con dureza. Pero eso lo hizo como muestra de la grandeza de la fe que en ella había, para que los que estuviesen allí se dieran cuenta a qué nivel de humillación esa mujer llegó y la alabó. Entonces el apóstol Pedro cae en esta situación. El apóstol Pablo, por supuesto, pudo haber dicho mira, si él, el discípulo de Cristo, que estuvo con Cristo, que caminó sobre las aguas, que tuvo tantas experiencias con Cristo, se porta así, imagínate. Pudo haber el apóstol Pablo caído en el mismo error de ensayar lo mismo que hacía el apóstol Pedro, pero tuvo la valentía y el temor de Dios para tratar y corregir este mal con amor. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Él lo llamó, porque él hace la referencia en su simulación. También participaron los otros judíos, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense, cuando nos detalla la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cómo era Bernabé, la personalidad de él, cómo era un hombre bueno, afable, lleno de amor por las almas, y fue tanta la imprudencia que contaminó también a los demás judíos y hasta Bernabé fue arrastrado por eso. Pero tenemos la sensatez y la sensibilidad de un gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo velaba por el buen funcionamiento de las almas, porque las almas no fuesen escandalizadas, sino que fuesen atraídas por el buen testimonio de aquellos, imagínense, que caminaron con Cristo. Estamos hablando del apóstol Pedro, estamos hablando de oye, el que tiene, mire, el apóstol Pedro, ¿qué le dijo a Jesucristo? Tú eres Simón y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del cielo. Todas estas cosas estamos hablando, hermano. Sin embargo, esta conducta del apóstol Pedro arrastró a muchos al mismo pecado. Pero bendito sea el Señor, que cuando el apóstol Pablo observó este nivel de hipocresía y se dio cuenta que no estaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, llamó a Pedro y se lo dijo delante de los que estaban haciendo la misma actitud. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Fíjense cómo lo encaró. ¿Y ustedes creen que no hay un momento en que uno queda embelecido haciendo cosas que no se deben hacer? Claro que sí. Entonces, realmente es de entender la manera en que el apóstol Pablo nos enseña a corregir lo malo. Lo que está malo, lo haga quien lo haga. Aquí Pablo pudo haberse sentido tan pequeño e indigno de corregir esta actitud de Pedro, pero se armó de fe, de temor en el corazón y de corregir, porque esto podía trascender a daños peores. Y lo corrige y dice, sabiendo, tú sabes que el hombre no es justificado por las obras de la ley, tú lo sabes. Es por la fe de Jesucristo y nosotros también hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley
nadie, ninguna carne se justificará. Entonces, Pablo quedó sorprendido como los otros judíos, como estaban haciendo cosas que no debían hacer. Y Pablo le dice a Pedro que no se guiara ya por las regulaciones que ellos tenían como costumbre, porque recordemos que para los judíos estar cerca de los gentiles era inmundicia, no eran circuncidados y ellos los veían con menosprecio, y esto arrastró la conducta de muchos. Entonces él les llama a reaccionar y a decir: no, tú no vas a venir a menospreciar a los gentiles pensando que por las obras de la carne vamos a ser justificados ante Dios. No. Entonces, él llama a capítulo al apóstol Pedro, de modo que, haciendo él detención de esta mala actuación para no permitir que esta actitud hiciese ocasión de escándalo. Imagínense cómo se sentirían, qué pensarían los gentiles que estaban con el apóstol Pedro conversando de las experiencias que él había tenido con Cristo y cuánta alegría y con qué amor, pero cuando llegaron los demás notaron el cambio drástico de la actitud del apóstol Pedro, ¿verdad? Esto no es fácil de digerir, hermanos. Sin embargo, el apóstol Pablo, con su templanza, con su celo por las almas, llega al siervo de Dios y le corrige esta mala actuación. Entonces, él les dice, recuerden que Pablo y Pedro concuerdan en que no hay distinción entre judío y gentil en lo que se refiere a la salvación. Entonces, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado, les dice: no, en ninguna manera. Cristo no promueve el pecado cuando nos libera de las ataduras de un sistema que no era perfecto. Al contrario, él expresa, Pablo hace énfasis en la vía de la salvación por la fe a través de la declaración, que es personal y universal. Les dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, expresa: ya yo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive mi forma antigua, es Cristo el que debe vivir y reinar en mí. Y yo lo que estoy viviendo ahora en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense qué hermoso versículo. El creyente, unido por la fe a Cristo en su muerte, ha muerto a la vida anterior y ha resucitado a una nueva vida. De esta manera lo resume el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si podemos ganarnos la salvación obedeciendo la ley, entonces la cruz está de más. No soy salvo por guardar los mandamientos, en eso estamos claros. Cristo no está obligado a darme la salvación por yo guardar los mandamientos, porque entonces eso hace vano la cruz de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les expresa a ellos. Ustedes no pueden pretender que porque guarden la ley, porque guarden los ritos, se hacen acreedor de la salvación. Entonces, aquí vemos cómo contrarresta la posición que tenía el apóstol Pedro junto con los hermanos de la circuncisión. Y de verdad que aquí hay tanto que aprender, hermanos, muchísimo que aprender. Vamos a seguir avanzando. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, empero en vano. Aquel, pues, que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros,
¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Bueno, qué manera el apóstol Pablo de tratar a sus hijos. Decimos hijos porque imagínense cuánto amor entregado por estas almas para llevarles el conocimiento pleno de la salvación. Gálatas insensatos. Ustedes se imaginan qué expresión tendría el apóstol Pablo cuando escribía estas formas de expresar. ¿Quién les fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense esto, de qué manera el apóstol Pablo le da látigo a esta gente, pero por amor, porque sencillamente no encontraba la razón por la cual ellos, después de haber alcanzado la gracia redentora de Dios, vuelven entonces a retroceder. El apóstol Pablo comienza la defensa de su evangelio recordándoles a los Gálatas que su vida cristiana, que comenzó por la fe en el Cristo crucificado y fue certificada por el don del Espíritu Santo, era completamente ajena. Ellos serían insensatos si abandonaran los caminos de Dios para buscar la perfección por sus propios esfuerzos.
a través de la circuncisión, a través de los ritos, a través de adoptar todas estas cosas que ya no causan ningún beneficio. Los judaizantes son como los hechiceros malvados que distraen la atención de sus víctimas llevándolas de la cruz a los ritos. Sin embargo, los gálatas no tienen excusa porque el apóstol Pablo les había explicado claramente el significado de la cruz. Y los judíos consideraban a Abraham como su padre y como la fuente de todas las bendiciones espirituales que ellos recibían, y creían que el mero hecho de ser descendientes de Abraham, esto los justificaba delante de Dios. Y recordemos que esto era un error garrafal que cometían ellos. Cuando ellos asistían al llamado que convocaba Juan el Bautista, se los dijo: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera que vendrá? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis en vuestros corazones: Abraham tenemos por padres. Fíjense cómo Juan les arremetía con esta cultura y les reveló una gran profecía. Porque os digo que el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esas piedras somos nosotros. Somos nosotros. Dios tiene la capacidad y el poder de levantar hijos de Abraham, de aquello duro, de aquello que desecha al mundo. De allí el Señor puede levantar hijos a Abraham. Entonces ellos se jactaban de esto, de que ellos eran descendientes de Abraham y por tal motivo tenían toda la ley en su favor y la salvación era plenamente de ellos. Pero Pablo expone que Abraham agradaba a Dios por la fe y no por las obras de la ley, ya que ésta no existían en el tiempo de Abraham. Él insiste en ello, agregando que los verdaderos hijos de Abraham y por lo tanto herederos de sus bendiciones son aquellos que viven de acuerdo al principio de la fe. Y Pablo presenta las alternativas de la fe y de la ley como medios de justificación. Sin embargo, en lugar de justificar, la ley condena, porque exige cosas que nadie puede cumplir. Y según ella, la obediencia no solo debe ser completa, sino también continua. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo hizo por nosotros lo que no podíamos hacer nosotros mismos, y su obra, no la nuestra, removió la maldición que pesaba sobre nosotros a causa de nuestra desobediencia de la ley. Por la fe recibimos los beneficios dispensados por su muerte, la justificación y las promesas del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo les aclara a ellos que no andaban por la ley, sino por la fe. El que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas, como dice Levíticos 18:5. Entonces, al defender su evangelio, Pablo describe el carácter del pacto con Abraham, demostrando que la promesa se cumple en Cristo, no en la ley. Nadie invalida un pacto humano. ¿Cuánto más cierto será esto en el caso de un pacto divino? La base del pacto con Abraham era la fe y la ley, que vino 430 años después, y no podía desechar este acuerdo anterior. Recordemos, como dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya hace la referencia, no dice a las simientes. La promesa no era para todos los descendientes de Abraham. Halló su cumplimiento en Cristo y por lo tanto que aquellos están unidos a él. Y Pablo explica el verdadero propósito de la ley como un cuádruple aserción. Y él dice, primero, la intención de la ley era revelar el pecado, no asegurar la justificación. Y fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismos, y de esa manera dirigirlos a Cristo. Y segundo, la ley es inferior a la promesa y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés, y de esa manera distinguirlos a Cristo. Y segundo, la ley
la ley es lo que nos lleva al contraste con la promesa que vino directamente de Dios a Abraham. Tercero, la ley no es contraria a la promesa, en lugar de ello, son complementarias. La ley demanda justicia, pero era incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del Evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de su necesidad de un Salvador. Cuarto, la ley nos dirige a Cristo, nos encerró y nos disciplinó hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad de hijos crecidos que han recibido la herencia que les corresponde. Pablo muestra la nueva situación de aquellos que están en Cristo, comparándolo a los que somos después de la venida de la fe, con lo que éramos antes que viniese la fe. Y bajo la ley estábamos aún estando sujetos a la inmadurez, pero bajo el Evangelio nuestra condición era de hijos y herederos. Y Cristo, la distinción de Cristo no hace acepción de personas, no tiene un grupo de raza. Cristo se entregó a sí mismo, la manera visible para traer consigo mismo la salvación plena a toda la humanidad. Y hay que recordar algo. Cuando la promesa de la salvación se llevó a cabo en el huerto del Edén, estaba completa para la humanidad, porque precisamente era Adán y Eva los representantes de toda la humanidad. Y a plenitud que el Señor ama a este mundo, que por tal motivo se entregó a sí mismo como ofrenda para pagar el precio que jamás ningún humano podría pagar, jamás. Entonces, ahora Él expresa, ustedes han sido bautizados en Cristo y en Cristo están revestidos, porque todos los que hemos sido bautizados por Él tenemos esta oportunidad y no hay excepción del que es judío y del que es griego. No hay excepción del que es esclavo o del que es libre. No hay excepción de varón y de mujer. Todos somos comprados por Él. Todos somos de Cristo. Y si nosotros somos propiedad de Cristo, por supuesto que pertenecemos al linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de la fe. ¿Y quién es conocido como padre de la fe? El gran patriarca y siervo de Dios, Abraham. ¿Y cuántos hemos leído en los mensajes del Espíritu Santo? Cuando un hermano recibe, una hermana recibe, esta es hija de Abraham o hijo de Abraham. Claro que lo hemos escuchado y que lo hemos visto. ¿Por qué? Porque Dios sigue manifestando las promesas y reivindicando las promesas del que cree en las promesas de Dios y se ajusta conforme a su santa y bendita voluntad. ¿Es amoroso Dios? Es amoroso Dios. Es nuestro creador y nos ha justificado por medio de la muerte y resurrección de nuestro amado Salvador. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos a los 3 capítulos del libro de Gálatas. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a perseverar en ti. Gracias te damos por este tiempo que nos has concedido, Señor. Te presentamos cada uno de los hermanos que están conectados desde los distintos lugares, Señor, escuchando tu palabra. Te presentamos a los hermanos que están con nosotros desde Chile, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Ecuador,
Gracias por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos que día a día están con nosotros, Señor. Guárdalos, bendíceles, fortaléceles, permite que tu palabra haga ese efecto glorioso en sus mentes, en sus corazones, Señor. Tú sabes la necesidad del hombre, cuánto necesitamos ser guiados por ti, Señor. Necesitamos volver diariamente a la lectura diaria de tu palabra, Señor, porque son momentos difíciles los que se avecinan y solo van a permanecer en ti los que estamos constantes, amando, viviendo conforme a tu palabra. Padre, te presentamos los niños, ayúdales, ten misericordia, Señor, los jovencitos que puedan mantenerse puros y santos. Te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestros ancianitos, Señor. Son reliquias en tu pueblo, ejemplos de santidad y de constancia, Señor. Sigue bendiciéndolos. Los matrimonios estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Te presentamos a los padres. Danos la capacidad para instruir a nuestros hijos conforme al temor santo en sus corazones. Permíteles que sean hijos obedientes, dóciles, que amen tu palabra y sobre todo que vivan de acuerdo a tu palabra. Oh Padre bueno, seguimos clamando a favor de los hermanos que están presentando la necesidad de salud. Están delante de ti. Seguimos clamando a favor del apóstol Cecilio, Señor. En tus manos está tu siervo. Los hermanos que padecen de cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, como es la señora Lisa Córdoba, Señor. Tú sabes con cuánto dolor y cuánto sufrimiento esta enfermedad aborda el cuerpo, Señor. Tú lo sabes. Ten misericordia de sus familiares, Señor. No es fácil una situación tal. Ayúdales, ten compasión por amor de tu nombre. Te presentamos la salud de nuestros jovencitos, José Elías, Alan, el hermano Sabdi, Canú, los jóvenes, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Nuestras ancianitas, sé con ellas, nuestra hermana Ernestina, su salud. Ten piedad, nuestra hermana María Luisa Vázquez, Señor, su pierna, ten misericordia. Nuestra hermana Raquel López, su brazo, Señor, ten misericordia por amor de tu nombre. Nuestra hermana Benita está delante de ti, Señor. Pon tu mano de amor, Señor. Si tú sanas, Padre, no hay nada que impida, Señor, ese maravilloso testimonio. Gracias por la operación de nuestra hermana Cruz María Sánchez. Se está recuperando, Señor. Gracias porque es un testimonio más que enaltece la fe de tus hijos y la grandeza de tu poder, Señor. Gracias, Señor. Te presentamos la salud de Evelyn, Señor, de Yuri Villegas, está en tus manos también. La salud de nuestro hermano Pablo Cárdenas, Señor, está en tus manos. Seguimos clamando a ti porque, Señor, si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Tú eres nuestro médico, nosotros, Señor, somos tus pacientes. Confiamos en ti, Señor, porque en ti hay solución, hay vida y vida en abundancia, Señor. Tú sanas todas nuestras dolencias. Lo dice tu palabra. Y si lo dice tu palabra, Señor, es verdad, porque tú y tu palabra son inseparables, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Seguimos clamando por la paz en Israel, por la paz en Panamá, Señor, que todas las cosas sean dirigidas por tu Espíritu bueno. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.